Mm, Mi nombre es Luisa Fernanda Barreto. En el siguiente video les voy a hablar acerca de el libro Padre Rico, Padre Pobre. Entonces, en la introducción encontramos que habla sobre una familia, bueno, una pareja de esposos que en sus padres les habían inculcado tener buenas calificaciones y obtener títulos universitarios para así obtener un buen empleo. Ellos pues siguiendo a lo que les habían dicho sus padres, eso fue lo que hicieron, pero entonces se dieron cuenta a medida del tiempo cuando tuvieron a sus hijos que la escuela enseñaba cosas que los niños o sea, no, que la escuela enseñaba cosas que no eran necesarias para la vida, que uno a veces muchas veces ni siquiera utilizaba porque el mundo, sí, el mundo se actualizó, pero la escuela se quedó como con que buscaran un trabajo, pero no un trabajo en el cual dependieran de él, sino un trabajo el cual ellos tuvieran unas ganancias, ya que pues los padres se empezaron a como a relacionar con personas de dinero y todo esto y se fueron dando cuenta que cuando el precio de las acciones subía, los que se beneficiaban eran personas como ellos, accionistas, y eran los que se enriquecían. A diferencia, y los que se perjudicaban eran los empleados. Entonces, allí no solo estaba escribiendo la diferencia entre un empleador y un empleado, sino también la diferencia entre controlar el propio destino y entregar este destino a otra persona. Lo que quiere decir que, digamos, si las acciones suben, los que se benefician son los de arriba. Si las acciones bajan, pues se benefician los de abajo, pero es muy rara vez. Al momento en que las acciones suben, los empleados son los afectados, porque pues a ellos son los que pues más les afectan, porque ellos son los que tienen que dar más. Entonces, es ahí cuando hay que pensar con mentalidad de llegar a ser el empleador y no un empleado. Y también con la mentalidad de controlar el propio destino de nosotros y no entregar este destino a otra persona. Digamos, no seguir bajo el mando de un jefe, de que él es el que te dice qué es lo que tienes que hacer y todo eso. Hablaban también de que cuando ellos aconsejaban a los hijos de que fueran a la escuela a obtener buenas calificaciones y que trabajaran duro para obtener un buen empleo, era un mal consejo, pero que este consejo lo hacían más como por un hábito, que era algo que ya se les había venido inculcando pues de tiempo atrás. Pero pues que ellos veían como que eso era lo correcto, a medida del tiempo se dieron cuenta que no era lo correcto debido a que pues no se le debe inculcar a los niños que sigan lo mismo que ellos, sino que ellos mismos vayan descubriendo cómo, y pues sí, como padres se les puede inculcar que deben más bien conseguir un trabajo que, o sea, que trabaje para ellos, no ellos trabajar para algo, ¿sí? No depender para un trabajo, sino que eso tenga dependencia de ellos. Esto debido a que si como padres les aconsejan que ellos deben estar como, si los padres alentan a los hijos de que deben ser empleados, pues los están alentando a que deben pagar más impuestos, a que deben depender de una pensión o que deben trabajar para conseguir eso. A diferencia de que si un padre le dice que tiene que buscar como una inteligencia financiera en la cual él busque su propio dinero y no busque como depender de las y no busque como depender de la pensión o de todo esto. Porque pues una persona, de hecho el gasto que más, o sea, una persona lo que más paga en toda su vida son impuestos. Entonces, pues si la persona busca como depender de la pensión, creo que va a estar pagando más de lo que está esperando. También evidenciamos que cuando un padre le dice a un hijo acerca, o sea, le habla acerca del dinero, le dice como que se quede en la escuela y estudie duro. El hijo pues puede hacer esto, se puede graduar con excelencias, con honores, puede ser el mejor de la clase, puede tener, mejor dicho, todo lo mejor, el hijo excelente, por decirlo así, en el colegio, pero este niño o este muchacho ya va a salir con una programación financiera que corresponde a una persona pobre, ya que el hijo aprendió pues esto cuando era joven, le enseñaron pues como a tener buenas calificaciones, pero no como ser una persona con unos buenos ingresos y un buen dinero.
ya que el tema del dinero no se les enseña en las escuelas. Las escuelas, como decía anteriormente, solo se enfocan en lo profesional y eso, y los temas del dinero, los temas financieros, no se les enseña mucho. Es por eso que los doctores, los banqueros, los abogados, de hecho son personas muy inteligentes y que tienen muchos estudios, pero muchas veces sufren problemas financieros debido a que pues en la educación que ellos vieron no les enseñaron acerca de una contabilidad y todo eso acerca de su dinero. También explica sobre el poder de las palabras. Explica sobre el poder que tienes tú al decir las palabras no puedo comprarlo, a la diferencia al decir cómo puedo comprarlo. En el momento en que tú dices no puedo comprarlo, inmediatamente tu cerebro se hace a la idea de que no va a poder. Entonces ya vas a fallar ahí. Si tú dices cómo puedo comprarlo, estás dándole opciones a tu cerebro para que trabaje en pensar cómo puede llegar a alcanzar, a conseguir o a lograr esto. Entonces, el resultado a largo plazo de una persona que piensa en que todo el tiempo no puede comprarlo, no puede hacerlo, pues es más fuerte, o sea, este pensamiento que lo que la persona pues en sí quiere, ¿sí? Si todo el tiempo estuvo pensando en eso, en que no puedo, en que no voy a llegar a hacer, en que no voy a alcanzar, pues así se va a quedar toda la vida, se va a quedar débil y pobre. Habla de un caso de un niño que tenía dos padres, un padre rico y un padre pobre. Entonces el padre rico siempre le inculcaba como que él debía estudiar duro para que encontrara una buena compañía para la cual trabajar. Mientras que el otro padre no, ese era el padre pobre, mientras el padre rico solo le inculcaba como que tiene que estudiar para encontrar una compañía la cual pueda comprar, ¿sí? O sea, no depender del trabajo, sino comprar su propia compañía en la que la compañía trabajara para él. Em, Hablaba también de que su padre pobre, bueno, el padre pobre le decía como que él había trabajado duro para el gobierno y por lo cual merecía como algunos beneficios, lo que es, digamos, lo de la pensión o cosas así, ¿sí? Los beneficios que da el gobierno a las personas, pues, que trabajan para él. Mientras que el padre rico se manifestaba que él estaba en contra de esta mentalidad de que necesitaba o que merecía algo, ¿sí? Porque decía que esta mentalidad era lo que hacía que las personas crecieran como débiles y con necesidades financieras, que todo el tiempo iban a estar diciendo como que como yo hice esto, me tienen que dar esto, iban a estar esperando algo y no estar buscando ellos conseguir eso. Nuevamente retomo el tema de la mentalidad, en donde la mentalidad es muy influyente, ya que si tú te recalcas que yo nunca seré rico, pues tu mentalidad se va a quedar así, pobre, siempre vas a ser pobre porque siempre te lo inculcaste. A diferencia del padre de ese muchacho, el padre rico siempre se inculcaba como que decía siempre el mismo, como yo seré rico, yo soy rico, los ricos no hacen eso. De hecho, llegó un punto en el que el padre también quedó como en la quiebra, en bancarrota, pero decía como que había una diferencia muy grande entre ser pobre y estar en bancarrota, porque la bancarrota no le iba a durar toda la vida. En cambio, ser pobre sí le iba a durar toda la vida. El padre pobre también decía que no le interesaba el dinero, que el dinero no era importante. A diferencia del padre rico que le decía como que el dinero es poder, el dinero pues tiene gran relevancia en esta sociedad y todo eso. Bueno, ambos padres tenían un buen respeto sobre la educación y el aprendizaje, solo que lo veían desde un punto diferente, porque un padre lo veía como que si tú estudias vas a obtener un buen trabajo, el otro lo veía como que si tú estudias vas a tener tu propio trabajo. En el momento en que el niño cumplió 9 años, a la edad de 9 años es como una edad precisa en la que los padres le pueden inculcar a los hijos cómo pueden administrar su dinero, cómo puede ser, es un punto clave para enseñarle a los niños. Esto debido a que pues más grandes ya como que no le van a dar cierta importancia, como que ya les va a dejar de interesar, porque ya van a ver que el dinero como que, ay, esto va y viene, entonces bueno. El caso es que a la edad de 9 años el niño decidió escuchar los consejos y aprender del padre rico, porque el padre rico era el que mejor se le daba consejos acerca del dinero. Pues el padre pobre era muy bueno en cuanto a lo que le inculcaba de la educación, pero pues igual, aunque tuviera los mejores estudios y todo eso, siempre iba a ser una persona pobre por su mentalidad. Y bueno, aquí recalco una parte muy importante en el libro donde dice, el dinero va y viene, pero si usted tiene la educación sobre la manera en que funciona el dinero, usted obtiene un poder sobre él y puede comenzar a acumular su riqueza.
si yo obtengo cada semana una cierta cantidad de dinero y yo digo como que el dinero ahí viene, me ingresa el dinero y yo así mismo voy y compro esto, y me quedo otra vez sin dinero esperando la próxima semana que me ingrese nuevo dinero, pues voy a estar en ese ciclo como que el dinero ahí viene. A diferencia de que si a mí me ingresa dinero y yo de ese dinero aparto cierta cantidad para dicha cosa o la guardo, pues al momento en que la otra semana me va a llegar dinero, voy a tener dinero ahí. Si voy haciendo esta función, o sea, si voy volviendo a hacer esto así muy continuamente, pues voy a tener una riqueza, voy a entender realmente cómo funciona todo el sentido del proceso del dinero. Que el dinero entra, que si yo guardo un poco, pues al momento en que me llegue más dinero voy a guardar otro poco y así voy a ir acumulando mi propia riqueza. No voy a andar derrochando el dinero y así en un momento en que si llega la semana por X o Y caso no me llegó dinero, no voy a decir como no tengo dinero, estoy en la quiebra, ya pobre de por vida, no. Sino que pues como yo tengo ahí puedo sacar de la riqueza que yo estoy acumulando, lo que estoy guardando para dicha cosa. Bueno, en el primer capítulo los ricos no trabajan para el dinero. Bueno, entonces hablaba sobre se forma una sociedad, donde eran dos amigos. Entonces ellos hicieron una sociedad para buscar conseguir como un trabajo, ¿sí? Para no quedar siempre porque ellos vivían como ¿cómo se dice eso? En una sociedad en que, digamos, todos eran ricos. Entonces ya, ellos eran los que menos dinero tenían. Entonces aquí entra el momento que comienzan a juzgarlo y todo eso, y ellos se sienten como no, los pobres del lugar y todo eso. Entonces ellos comienzan a buscar como una manera en cómo generar ingresos, cómo generar su propio dinero, sin necesidad, digamos, de tener que adquirirlo como sus padres. Bueno, entonces lo primero que comenzaron fue recolectando tarritos. Bueno, el caso es que comenzaron a hacer monedas. Entonces, cuando el padre se dio cuenta, el padre de uno de estos dos chicos se dio cuenta, les dijo como que muy bien lo que estaban haciendo, pero lo que estaban haciendo era ilegal, debido pues a que estaban falsificando el dinero. Entonces, pues los niños tuvieron que buscar otra manera de encontrar sus propios ingresos. Entonces los encontraron hablando con el padre del otro niño. Un padre era una persona que era ahora profesor, y el otro padre era como que tenía una línea de restaurantes y todo eso. Entonces tenía pues más ingresos que el padre que era profesor, que trabajaba para el gobierno y simplemente lo hacía porque le gustaba enseñar y todo eso, el caso. Entonces pues el padre del restaurante les dio un trabajo. Les dijo como que primero les explicó, pues sí, les dijo cómo les va a dar trabajo y si ustedes quieren que yo les enseñe cómo yo puedo ser pues, rico, entonces tienen que trabajar para mí. Entonces uno de los niños fue como que, pero es que yo tengo que jugar o algo así. Entonces él dijo como que primero que todo tiene que aprender a tomar decisiones, así, súper rápidas, así. Entonces le dijo, ¿la toma o la deja? Entonces pues el niño obvio claro aceptó porque era lo que necesitaba. Entonces bueno, ahí al momento de aceptar, eh, el padre les dio un trabajo, ellos trabajaron así para un restaurante. Bueno, a medida del tiempo se dieron cuenta de que en el restaurante les daban unas tiras cómicas, ¿sí? Digamos unas revistas o algo así. Entonces ellos con sus revistas comenzaron como a tener en cuenta el que podían, lo primero que les dijeron era que no las podían revender. Entonces pues ellos planearon una idea que era en la casa de uno de los niños tenían un sótano que no lo utilizaban. Entonces lo arreglaron y comenzaron a coleccionar ahí todas las tiras cómicas, todas. Al momento en que ya tenían muchas, pusieron a la hermanita de uno de ellos, la hermanita menor, que le gustaba estudiar, ella era muy estudiosa, muy de todo eso de números y todo eso. Ella era la que administraba todo, entonces ella era la que se quedaba ahí después de la escuela entre semana, los fines de semana trabajaban ellos. Entonces comenzaron a cobrar como a 10 pesos, si no estoy mal, 10 centavos, si no estoy mal, 2 horas. En 2 horas fue la primera biblioteca que ellos crearon así como para los niños y todo eso. Entonces en esas 2 horas ellos podían leer todas las historietas que quisieran. Lo único era que no se las podían llevar. La hermanita siempre antes cuando iban a salir, ella siempre rectificaba que no se llevaran nada, todo eso. A medida del tiempo pues así fue, ellos fueron obteniendo sus ganancias y todo eso, hasta un momento que hubo como un problema, entonces tuvieron que cerrarla. Y pues ya en donde trabajan y eso ya casi no les daban como cuando las historietas estaban ya muy viejas, ellos pues como habían dicho que no las iban a revender ni esto, ellos simplemente las quemaban. Y bueno, así cuando hubo el problema con otras personas que se quisieron meter ahí como a la fuerza, ellos terminaron como sacando ya así cerrando el negocio. Pero entonces ya descubrieron como, o sea, esto fue una gran lección de vida para ellos, porque les sirvió para un futuro donde comprendieron cómo pueden ellos generar su propio dinero sin depender de que ellos tuvieran que trabajar para alguien.
Sí, digamos que ellos no trabajaban por el dinero, sino que el dinero trabajara para ellos. Y habla como que uno de esos muchachos no sabía que era McDonald's. Entonces, pues los otros como que lo cogían como de recocha, como que, ay, sí, claro, como no. Pero entonces él hablaba de que la diferencia entre su profesión y su negocio era que su profesión era que su profesión era siempre la misma. Y él era un gran vendedor, hablaba sobre que en un tiempo él vendía licuadoras, pues para malteadas y las vendía como para eh, restaurantes y franquicias de hamburguesas y eso. También hablaba del error que era de las personas de convertirse como en lo que estudiaban y no como buscar generar su propio empleo según lo que estudiaron. Esto pues con el fin de generar sus propios ingresos y volverse una persona pues rica. Habla de cómo usted adquiría activos, pero digamos que muchas veces no se utiliza. Digamos, si usted compra un objeto y no lo utilizó, pues lo puede vender a un menor precio y ahí como que medio recupera un poco el activo que usted consiguió y lo está vendiendo como por páginas del mercado y esas cosas. Otra manera de las que usted comienza a vender los activos es para pagar los impuestos. De esta manera es como las personas como que se colocan en grandes dificultades financieras porque pues obtienen dineros bajos y es la única manera en que pueden conseguir efectivo. Habla también del caso de Robin Hood, que pues él le robó a los ricos para darle a los pobres. Desde ahí es por la razón en que sacaron de que los pobres tenemos que, bueno, los pobres tienen que pagar tienen que pagar estos impuestos. Y pues o sea, los ricos no pagan impuestos ni esto porque pues literal la clase media y pobre son los que son los especialistas en pagar esto. El padre de Mike hablaba también de cómo en Inglaterra no existían impuestos, sino que eran como unos que generaban solo como por uno, o sea, unos impuestos que generaban impuestos temporales, que era para cubrir todos los gastos que dejaban las guerras y todo esto.